Estamos aquí en el Coffee 12:35, casi 26 grados de temperatura. Nos vamos a encontrar ya mismo con el doctor Tomás Farini Dugan, que es, entre otras cosas, representante legal de familiares de víctimas del atentado a la AMIA. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por invitarme al programa. Gracias a vos por aceptar esta invitación. Bueno, contame si podés y qué es lo que se sabe sobre la aparición o no de nuevas pruebas o la aparición de alguna persona vinculada al régimen iraní que se habría presentado en Europa con pruebas que de alguna manera ratificarían la investigación que ya había llevado Nisman sobre la responsabilidad de Irán y en este caso de Hezbollah en el atentado. Así es, tengo entendido que son cinco arrepentidos o personas que estaban ligados al gobierno iraní y que hace muy poco tiempo en Francia decidieron prestar su testimonio y aportar documentación. Esto fue lo que llevó precisamente a la captura internacional pedida por el fiscal Basso de Ali Asghar, que era la mano derecha de Khamenei, de Ali Khamenei, y que estaría fuertemente vinculado al atentado a la AMIA. Todavía no fueron estas pruebas incorporadas formalmente al expediente, lo que sí está formalmente aportado es el pedido de captura internacional fundado por el fiscal y el pedido de procesamiento de todos los imputados que ya tienen orden de captura internacional en el marco de juicio en ausencia, es decir, ya programada la ley de juicio en ausencia, se está avanzando para que esto esté en condiciones de ser elevado a juicio oral. ¿Se conocen los nombres de aquellos que se presentaron o son testigos protegidos? Son testigos protegidos y de todas maneras todavía no están aportados formalmente, es decir, no están subidas a la causa, así que no, incluso ni siquiera con identidad reservada, digamos, el testimonio en sí no está subido, así que no hemos tenido acceso, pero bueno, pensamos tenerlo próximamente. De hecho, tengo acordado una reunión con el fiscal justamente el día de mañana para hablar de estos temas. Porque Bien. además hay un tema que es importante y que es la posible vinculación, una vez que conozca en detalle esto, la posible vinculación de estas pruebas con el memorándum de entendimiento con Irán, si es que esto está interrelacionado y si puede apuntalar esa prueba, la imputación en el memorándum. Sí, acá hay varias causas. Una, la de AMIA, y está la del memorándum, y está la de Nisman. O sea, son todas cosas que se entrelazan y a las cuales podría aportar. Así es, exactamente. Además, bueno, la última novedad en la causa del memorándum fue la dio autoincriminándose torpemente Delia al proclamarse vocero de la Guardia Nacional Islámica de Irán, grupo terrorista declarado como tal en muchos países. Aquí en Argentina son las fuerzas Quds, que dependen de la Guardia Nacional Islámica, por lo tanto creo que hay una clara relación, género-especie, y por lo tanto claramente se puede considerar terrorista a la Guardia Islámica también en Argentina, y Delia se autoproclama vocero, dio a conocer la toma del Estrecho de Hormuz justamente el día en que Irán lo ordenaba, y lo dijo digamos, como vocero, digamos, diciendo que ese mismo día le habían pedido que dé esa información. Sí, los como compañeros vocero de la Guardia Revolucionaria me pidieron que informara sobre el cierre del Estrecho de Hormuz. Así, los compañeros. Así es, y detalle no menor, es que justamente ese mismo día, el mismo día que él comunicaba que le habían pedido a los compañeros de la Guardia Nacional Islámica dar a conocer este comunicado como vocero, ese mismo día Baihiri fue designado, digamos, general de la Guardia Nacional Islámica. Por lo tanto, Baihiri tiene orden de captura internacional y alerta roja por ser uno de los que integró la trama de la AMIA, de la voladura de la AMIA. Así que claramente es una prueba más que apuntala la trama del memorándum, porque recordemos que Delia lo que hacía era intermediar con Mohsen Rabbani en los llamados que hacía Cristina Fernández de Kirchner para precisamente acordar el memorándum antes, durante y después de la firma del memorándum. Por lo tanto, es una prueba que claramente señala cómo Delia está vinculado estrechísimamente a los imputados por la voladura de la AMIA. ¿Y esto cómo empeora la situación de Cristina Fernández de Kirchner, otra de las imputadas? Yo creo que, bueno, digamos, es una prueba más de los datos que hacen a la imputación, es decir, a que precisamente Delia era una persona estrechamente vinculada con Irán y con los imputados de la AMIA y que intermedió precisamente para no hacer un llamado directo entre Cristina y los imputados de la AMIA, lo utilizaron a él como
vocero para poder precisamente no figurar llamados directamente, pero que era la persona encargada de negociar el memorándum. Sí, recuerdo que él usaba el eufemismo del cielo. Estoy en el cielo por hablar de la Casa Rosada. Estoy en el cielo. Me llamaron del cielo. Sí. Sí, las escuchas son bastante penosas, digamos, por varios detalles morbosos. A esta altura del partido escucharlo es casi triste. Pero sí, y además, por supuesto, que está probado todos los viajes que hizo Delia, cuando era además funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a Irán, precisamente en el mismo momento de la trama del memorándum, viajes que no puede justificar de ninguna manera, ¿no? Bueno, voy a tener que hacer la nota mucho más corta de lo que quería, pero bueno, tuvimos que correr y todos estamos así. Pero una sola letra o una sola palabra que te quería preguntar por fuera de este tema, y es por el pedido de la citación de Nahuel Gallo, ya que también estás involucrado. ¿Qué es lo que él puede o qué es lo que crees que puede aportar en la causa que representás en la querella contra Maduro? Creo que puede aportar mucho, por eso pedimos la declaración de él, porque lo que puede contar es concretamente a cómo fue sometido a torturas estando más de un año detenido, desaparecido, porque sin una causa judicial y sin una razón para hacerlo más que ser argentino y funcionario argentino. Es decir, y además ahí su testimonio va a reforzar la imputación sobre todo de Diosdado Cabello. A Nicolás Maduro ya también, pero bueno, está detenido, pero ambos son los que sostuvieron la imputación mediática, porque nunca hubo una causa formal, o por lo menos eso no se conoce en ningún lado, de que Gallo era agente argentino. Maduro llegó a sostener públicamente que él había ido para matar a Daisy Rodríguez, para asesinarla, y Diosdado Cabello dio una cantidad de razones que sostenían la imputación de ser espía, que son otra ridiculez. Porque posteaba fotos en los viajes que hacía, entonces él sostenía que eso era la prueba de que era un agente que iba por distintos lugares del mundo, es decir, como si un agente le sacara selfie cada vez que hace una tarea de espionaje, no sé. Yo debería estar preso con una condena muy larga por sacar fotos en mis viajes, qué sé yo. Por supuesto, pero además pensar que un espía se saca fotos cada vez que hace un trabajo de inteligencia es una ridiculez que no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, curiosamente habría que hacer un enganche medio extraño, pero cuando uno habla de Venezuela y habla de Maduro y habla de Diosdado Cabello, también está hablando de Irán, también está hablando de Hezbollah y también está hablando de la relación entre ese gobierno, Hezbollah e Irán, con el gobierno kirchnerista en su momento aquí. Así que en algún momento, y espero, la justicia nos permita saber mucho más sobre todo ese entramado que aquí costó vidas y que podría seguir costándolas porque esa relación no ha terminado. Te mando un abrazo y te pido disculpas por correr, pero se nos acaba el programa. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo grande. Un abrazo. Tomás Farini Dugan, que es abogado, y bueno, había dos temas que queríamos hablar con él y no nos dan el tiempo, pero bueno, allí está. Se presentaron aparentemente 5 personas en Francia con pruebas que sostienen de alguna manera la investigación de Nisman, pero todavía no están incorporadas en la causa, por lo tanto no sabemos ni identidades, aun si fueran reservadas, ni el contenido de lo que han presentado. Mañana se va a encontrar Tomás Farini Dugan con Basso, que es el fiscal. 12:44, poner un poquitito de música y vemos si alcanzamos a cerrar este programa todavía con una cerecita.